Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Pues bueno, este es el último tema de la materia de pensamiento matemático. Y aquí nos vamos a enfocar en cómo defender mis ideas en un texto. Ahora bien, ¿qué es un ensayo? Por ahí vamos a empezar. Y un ensayo es un tipo de texto que se utiliza para defender precisamente las tesis o las hipótesis, lo que se está pensando o las ideas que uno tiene sobre un tema en específico y a partir de un punto de vista personal y subjetivo. No quiere decir que vamos a decir puras babosadas, ¿sí? Hay que aclarar eso. Sino que tenemos que tener los pelos en la mano para que nosotros podamos defender lo que nosotros estamos pensando. Es decir, lo que yo digo, ¿qué lo está sustentando? ¿Qué información? ¿Qué libro? ¿Qué autor? ¿Qué persona del medio científico o del medio político o, bueno, cualquier persona que si tiene calidad moral para que yo lo pueda tomar como referencia para que mi idea sea sustentada a través de ese argumento? Hacer una investigación para hacer un ensayo, no crean que es nada más como lo hemos hecho muchas veces. Nos dicen, hay que escribir acerca de tal tema y pues decimos, buscamos en internet cualquier artículo, cualquier elemento, le preguntamos a ChatGPT, a Gemini, le preguntamos o sea, cualquier libro que tengamos y ponemos lo que nosotros, nada más como un tipo resumen, ¿sí? Y esto no es así. Cuando alguien te pide un ensayo, tú tienes que decir, sobre este tema, yo considero esto. ¿Por qué? Porque tengo cierta evidencia, tengo cierta argumentación, está basado en este libro, está basado acá, y entonces ahí es donde tienes que saber exactamente de qué vas a hablar. Por ello, una investigación no es nada más de que se me ocurrió, ¿sí? Existen etapas para que nosotros podamos presentar un excelente trabajo. Y las etapas de la investigación son 4. Uno, que es la etapa previa al desarrollo de la investigación, es decir, toda la planeación, todo lo que vamos a hacer para que nosotros obtengamos una buena investigación. Otra es el desarrollo de la investigación. Ya lo planeamos, ahora lo que nosotros planeamos, los recursos y todo eso, ahora lo aplicamos. Después de que ya lo aplicamos, a lo mejor hicimos una investigación teórica, ya obtuvimos los libros, ya obtuvimos la argumentación, ya sabemos quién habló, por qué habló, o sea, ya tenemos toda la información. Entonces, o a lo mejor hicimos alguna encuesta, a lo mejor hicimos alguna experimentación. Entonces, ahora sí, después de que ya obtenemos todos esos datos, vamos a presentar los resultados de esa investigación. Y por último, la evaluación de esta investigación. No es nada más de que la voy a entregar así nada más a ver qué tal, a ver qué me dicen, ¿sí? Sino que tú tienes que evaluar si lo que tú estás diciendo o toda la coherencia, toda la secuencia de lo que estás presentando en tu investigación, pues es convincente, ¿no? Ahora bien, debido al tiempo que tenemos para desarrollar una investigación, pues obviamente no vamos a poder hacer todas las etapas de la investigación. Nos vamos a quedar únicamente en la etapa previa de la investigación, es decir, en la planeación. Pero creo que esta parte es la que va a sentar las bases para que ustedes tengan una idea de cómo hacer un ensayo, ¿sí? Ya van a tener, al menos esta planeación, ya simplemente lo único que van a hacer es que lo van a llevar en vivo. Digamos que lo más difícil es la planeación. Y eso es en todo, en cualquier proyecto, lo más difícil es la planeación. Porque se tiene que ver, pues exactamente con lo que se cuentan, los recursos con los que se cuentan, qué es lo que se va a hacer, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer, etc. ¿Sí? Entonces, aquí en la etapa previa de la investigación, lo primero que tenemos que hacer es elegir un tema. De hecho, en esta etapa previa,
es casi junto con pegado con el tema anterior, la bitácora de orden de pensamiento, que ustedes ya hicieron. Pero en la bitácora de orden de pensamiento lo hicieron así de una manera más escueta. Aquí lo van a hacer de una forma más, más detallada, ¿sí? Van a empezar a hacer, digamos que las bases, van a empezar a diseñar las bases para un ensayo, ¿ok? Entonces van a elegir un tema. ¿Qué tema? El que ustedes gusten. Vamos a poner que voy a hablar sobre, ¿qué será bueno? Algo sencillo para que ustedes no se me confundan tanto. Voy a hablar sobre las papas. Vamos a poner. Sobre las papas. Y posteriormente de que ya elegí el tema, tengo que delimitar el tema. Es decir, que tengo que definir exactamente de qué voy a hablar de las papas. No es nada más de que voy a poner las papas y ya. O sea, existe, a pesar de que es algo tan simple, existen muchos temas que pueden estar incluidos en una papa. El cultivo de la papa, la conservación de la papa, la cocina, la papa en la cocina, ¿sí? Entonces, ustedes aquí van a decir, ¿de qué voy a hablar? No, pues voy a hablar no sé, hay también tipos de papas, ¿eh? También hay tipos de papa, entonces puedo hablar sobre los tipos de papa. No voy a hablar sobre la cocina, sobre los diferentes platillos, sobre el proceso de producción, no, voy a hablar sobre los tipos de papa. Y a lo mejor puedo decir los tipos de papa y cómo se utilizan en la cocina, ¿no? O sus sabores. Entonces empiezas tú a delimitar y a ver cuáles son, de qué sí vas a hablar, de qué no vas a hablar, para que la persona que esté leyendo tu ensayo no se confunda. Es la delimitación del tema. Después tienes que plantear el problema. O sea, ¿por qué te preocupa eso? ¿Por qué me preocupan los tipos de papa? Ah, porque a mí sí me preocupan los tipos de papa. Porque ahora en diciembre hice un picadillo. Y en ese picadillo hubo una persona que me dijo, deberías de utilizar papa cambray, pero no la papa cambray esa que es del mismo color de la papa normal que compramos para el puré, sino de la morada, porque le da una mejor consistencia y un mejor sabor. ¿Sí? Entonces voy a hablar sobre eso, sobre las diferencias de esos sabores de esas papas. ¿Sí? Y entonces ese es mi problema, o sea, ¿por qué tienen ese sabor? ¿Por qué casi no se venden? O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, sobre los tipos de papa. Y aquí tengo que plantear la conclusión del argumento. Es que debido al lugar donde se siembran o debido porque inclusive es más cara, ¿eh? La papa cambray, la morada, es más cara. Entonces puede ser también ese mi problema. O sea, me gusta la papa morada, la cambray, pero pues sale más cara, ¿no? Y ese es mi problema. Y entonces aquí, pero es más cara porque el proceso de producción es muchísimo más elaborado, o a lo mejor es que están las traen, son de exportación, no, perdón, de importación y así, ¿no? Entonces aquí tengo que plantear por qué mi papa morada cambray es más cara. Después viene ofrecer razones para apoyar la conclusión. Es que, bueno, o sea, si es más cara por el sabor, porque son pocos los productores que hacen esto, y aparte la distancia, el transporte, el traslado, la gasolina, entonces ahí empiezo a ofrecer las razones para la conclusión que estoy dando. Posterior a ello, ya empiezo a elaborar mis argumentos. O sea, ya tengo las primeras razones y a partir de ellas ya puedo elaborar mis argumentos. Inclusive aquí les pongo premisas y conclusiones. Si la papa la elaboran en Sonora, el costo de gasolina se incrementa. Si el costo de gasolina se incrementa, el precio al consumidor es más caro. Si, por lo tanto, como la papa sí se produce en Sonora o no sé en dónde, la verdad no sé, por lo tanto, como conclusión, la papa cambray es más cara. Y a lo mejor otra podría ser, los procesos de elaboración de la papa normal, pues son
los costos son muy baratos, pero para que se haga la papa cambray tiene que ser cierto proceso que resulta en el incremento de costos. Y mi conclusión, por lo tanto, la papa cambray por su consistencia, por su sabor, es más cara. ¿Sí? Entonces, todo eso lo tienen que ir haciendo, de a poquito. Posterior a esto, clarificar los conceptos importantes de la investigación, porque a veces creemos que todo el mundo nos entiende, porque a lo mejor yo, que soy ingeniero eléctrico, a lo mejor cuando yo hablo, utilizo ciertas palabras que pues para las personas que no han estudiado ingeniería eléctrica, pues se les puede hacer difícil. Entonces, si tu público a quien vas a presentar este ensayo, sabes tú que a lo mejor no tienen los conocimientos necesarios, pues entonces empieza a aclararlos. Porque obviamente, pues tu documento no vas a esperar que nada más lo lea una persona experta. Cuando nosotros hacemos un ensayo, sobre todo cuando se hacen investigaciones, se espera que lo lean todos, ¿no? Después de esto hay que relacionar los conceptos importantes de la investigación, ¿sí? ¿Por qué la papa cambray? O sea, empiezas a buscar las relaciones del precio, los costos y empiezas a ver cómo se van relacionando cada uno de esos conceptos. ¿Y esto para qué? Para que cuando tú presentes tu ensayo tenga un orden. No vas a enseñar lo más sencillo y al final y lo más difícil al principio. Tienes que empezar con algo, o sea, un concepto importante. La papa cambray. La papa cambray le da sabor, sal. Y después, pero debido a los costos, y entonces empiezas a planear de qué manera le vas a mostrar esta información, esos conceptos importantes a las personas que te están escuchando para que se vayan introduciendo de a poco. O sea, vas a clarificar los conceptos importantes de la investigación, vas a determinar cuáles son esos conceptos importantes y posteriormente tienes que diseñar la manera en que los vas a ir introduciendo. Por eso tienes que buscar la relación. Primero tengo que mostrar esto, porque si conocen esto, si ya entendieron esto, entonces ya les puedo dejar ir hasta otra información, ¿sí? Después de que ya tienes, digamos que ya más o menos tienes un bosquejo de cómo vas a presentar tus datos, tienes que plantear contraejemplos o contraargumentos a las ideas que se quiere defender. ¿A qué se refiere? Yo ya dije que sí tiene un buen sabor, ¿no? Pero ¿qué contraargumentos? Hay que buscar, a lo mejor tiene efectos secundarios la papa cambray morada, ¿no? Entonces tienes que investigar también eso, para que no te agarren en curva y para que lo tomes en cuenta. Porque algo que también es cierto es que en muchas ocasiones no trae ese tipo de información. Y eso es muy importante para que lo tengas en cuenta también, porque se dice que el efecto secundario es pero solamente si esto, o sea, ya empiezas a buscar las justificaciones de por qué se habla mal de la idea que tú tienes, ¿no? Después tienes que responder a ese contraejemplo, como lo acabo de decir. O sea, ¿de qué manera puedo responder para que no afecte mi investigación? Para que no afecte lo que yo estoy diciendo. Es como cuando cuando estás platicando con alguien y te dice, no, eso es mentira. Claro que no, aquí está. Y empezamos a sacar muchas cosas para probar mi dicho. Pero sabemos que alguien nos puede ir en contra, ¿no? Después de esto, hay que elaborar el esquema de trabajo o proyecto de investigación. Es decir, tienen que empezar a elaborar su índice. Así como ya relacionamos la información, los conceptos más importantes, tenemos que empezar a decir, ¿qué es lo primero que tengo que mostrar? Pues primero, pues tenemos que saber los tipos de papa, cuándo se ocupan las papas, el proceso de producción, los costos, y entonces tienes que ir haciendo el esquema de cómo vas a ir presentándolo. Ya, o sea, ya en formalidad. La primera vez era así como que vamos a buscar la relación, que es lo primero, buscar la manera lógica en que lo vamos a presentar. Pero ahorita ya es en formalidad, ya empiezas a hacer un índice, un esquema de cómo lo vas a ir presentando. ¿Cómo vas, en qué momento vas a meter este concepto? ¿Cuándo vas a meter los resultados? La conclusión, la hipótesis, etcétera. Y por último, no olvidemos la bibliografía. Y eso es muy importante. Lo tienen que hacer en APA.
por favor, les pido que busquen en internet las reglas de APA, y si no, también en mi página, ahí pueden encontrar las reglas de APA. Eso es muy importante porque le da peso a tu investigación. Entonces, por favor, integren bibliografía que sea veraz, que tengan los autores, tengan calidad moral, o más bien que sean autoridades morales en el tema. Porque recuerdo mucho a mi mamá, en paz descanse, que siempre me decía algo y se veía pues súper convencida, y yo también me convencí y le decía, ¿y quién lo dice? Ahí lo dicen en Facebook. Y pues todos sabemos que en Facebook pues ponemos lo que se nos antoja, y mucha de esa información no siempre es mentira. Digo, perdón, no siempre es verdad. Entonces hay que buscar, por eso también es muy importante todo lo que vimos desde el inicio, porque tenemos que empezar a evaluar lo que nos están diciendo los autores que nosotros estamos integrando, realmente sean autoridades morales en el tema. No me queda más que darles las gracias por su atención prestada. De cualquier manera, ustedes revisen las lecturas que que ya se les proporcionó, para que ustedes revisen las siguientes etapas de la investigación. Aunque una de las etapas más primordiales o detonantes de una investigación es la etapa previa a la investigación, ¿sí? Entonces, espero que con todo lo que se explicó aquí te haya quedado más claro. De cualquier manera, pues tienen las lecturas y pues nos vemos en la siguiente. Que tengan un excelente día. Bye.